Muy buenas noches nuevamente, hermano Adolfo Valladares, pastor de la Iglesia Bautista El Sembrador en Reynosa, Tamaulipas y director del Instituto Bautista Mexicano, seminario que se encuentra en Reynosa, Tamaulipas. Aquí nuevamente con la enseñanza que acostumbro traer cada martes. Y la enseñanza de hoy, mis hermanos, es una enseñanza que se necesita especialmente en los días en que estamos viviendo, mis hermanos. Bueno, nuevamente, como siempre lo hago, voy a estar mostrando mi bosquejo, voy a estar mostrando los versículos para que ustedes los puedan ver. La mayoría de los versículos están escritos, pero algunos pues simplemente los tendrán que apuntar ustedes o buscarlos en su propia Biblia, ¿verdad? De manera que voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver el bosquejo que se está enseñando, ¿verdad? Y el título del mensaje, mis hermanos, el título del mensaje es, si no estás avanzando, estás retrocediendo, ¿ok? Si no estás avanzando, estás retrocediendo. Y esto es algo muy cierto, ¿verdad? Quizás no estemos conscientes nosotros de ello, mis hermanos, pero si no estamos nosotros avanzando en el camino del Señor, lo más probable es que estamos retrocediendo. Y necesitamos estar conscientes de ello porque si no, solamente nos estaremos engañando y nos vamos a llevar una gran sorpresa el día que estemos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el juez justo, para ser juzgados, ¿verdad? De manera que antes de iniciar, nuevamente, mis hermanos, les pido nuevamente que dejen comentarios y en este momento les pido que compartan nuevamente esta enseñanza en alguno de los grupos donde ustedes se encuentran parte de, o con algunos amigos, parientes, que puedan también recibir el beneficio de esta enseñanza. Si no estás avanzando, hablando de tu vida espiritual, estás retrocediendo, ¿verdad? Y quiero iniciar con un versículo el cual he mencionado varias veces en el pasado. Este versículo es Hebreos 12:1. Y si estamos conscientes, mis hermanos, el apóstol Pablo aquí está hablando a creyentes en Jesucristo, mis hermanos, ¿ok? Está hablando a creyentes en Jesucristo y está hablándoles palabras fuertes de manera que debemos de nosotros tomar estas palabras muy en serio para nosotros mismos. Uno de los errores que la Iglesia Bautista ha cometido, mis hermanos, es pongan mucha atención, no juzguen, pongan atención. Nosotros, mis hermanos, hemos enseñado una doctrina limitada, porque enseñamos muy poco de la Biblia e ignoramos muchas otras enseñanzas que la Biblia enseña. Como que en determinado tiempo nuestros antepasados determinaron exponer las doctrinas bonitas, agradables, las bendiciones, la salvación, la gloria, las calles de oro, la mansión, qué sé yo. Pero como que se nos olvidan los versículos donde el Señor Jesucristo o los escritores de la Biblia nos hablan fuerte, donde nos reprenden, donde el pueblo de Dios es reprendido. Y ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios, mis hermanos, pero la verdad no hemos cambiado mucho a cómo era el pueblo de Dios anterior, a cómo era el pueblo judío, a cómo era el pueblo de Israel. No hemos cambiado mucho. Nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos sigue siendo igual. A Dios seguimos ignorándolo. Hablamos de grandes cosas, nos jactamos de gran espiritualidad, nos creemos ser creyentes ejemplares, maestros, eruditos, ¿verdad? Doctores en la ley. Pero la verdad, la mayoría de nosotros estamos ignorantes de lo que Dios dice y no se asusten con esa palabra. Dios la menciona muchas veces. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Inmediatamente, mis hermanos, en este versículo nos damos cuenta que los creyentes estamos cargados. Traemos un peso sobre nosotros. Tenemos pecados que nos detienen.
Y por lo tanto no podemos correr, no podemos avanzar en la carrera que tenemos por delante. Esto lo está diciendo el escritor de Hebreos, que creo yo que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice, despojémonos de todo peso, todo aquello que te detiene, deséchalo. Deshazte de ello porque te está deteniendo, te está arranando, no puedes avanzar, ¿verdad? Despojémonos de todo peso, todas aquellas cosas que nos distraen de nuestro servicio a Dios, y también despojémonos del pecado que nos asedia, aquellos pecados que todavía están vivos en nosotros, que como creyentes todavía andamos en ellos. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, podrían admitir ahorita que hay pecados o un pecado cuando menos en sus vidas, el cual está muy vivo en ustedes? Yo puedo identificar uno o dos pecados que están muy fuertes en mí todavía. Todavía batallo con esas cosas. Todavía la tentación me lleva o la carne me quiere hacer reaccionar de cierta manera que Dios me dice que no lo haga. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis hermanos, quiero que retrocedamos un versículo al versículo 11, versículo 39, 11, 39 y 40. Dice lo que dice aquí, porque cuando dice por tanto, se está refiriendo a algo que acaba de mencionar previamente, ¿verdad? Y lo que acaba de mencionar es el versículo 39 y 30 y 40. Dice, y todos aquellos que sirvieron a Dios, que sacrificaron sus vidas, que perdieron sus vidas, que fueron resucitados, todos aquellos que sufrieron, ¿verdad? Por servir a Dios, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dios les prometió una vida mejor, mis hermanos, pero ellos no la han recibido, no la recibieron. Murieron esperando la promesa, pero fíjate lo que dice el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Saben qué? Dios, así como aquellos hombres actuaron por la fe, escúchenme bien, aquellos hombres, aquellas mujeres del Antiguo Testamento, del tiempo de la iglesia primitiva, actuaron con gran fe al punto de sacrificar sus vidas por el Señor, ¿verdad? Y Dios les prometió que tendrían grande galardón, pero no recibieron ese galardón, al menos no lo han recibido todavía. ¿Por qué? Porque Dios quiere, mis hermanos, que nosotros, Dios le dice aquí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos ejercieron gran fe y Dios nos está provocando con ellos y diciendo, ustedes también, yo quiero que ustedes ejerzan gran fe. ¿Por qué? Porque el galardón que les prometí a ellos, quiero que ustedes también lo puedan recibir y se los quiero dar a todos al mismo tiempo. De manera que si leemos el capítulo 11, lean el capítulo 11 de Hebreos, mis hermanos, esa va a ser parte de su tarea, ¿verdad? Lean el capítulo 11 y vean, mis hermanos, la fe de aquellos hombres que murieron haciendo la obra de Dios, sacrificándose por Él. Lean lo que dice la Biblia. Y decimos, wow, qué hombres tan valientes, qué mujeres tan valientes. ¿Y saben qué nos dice Dios? Dios nos dice que tú y yo podemos ser tan valientes, podemos ser de gran fe al punto que no estimamos nuestra vida de valor. No le damos valor a nuestra vida, ¿verdad? Vamos adelante, mis hermanos. El creyente, mis hermanos, está en una batalla. Tú y yo estamos en una batalla. Puede que estés consciente de la batalla o puede que ignores que estás en una batalla. Pero la cosa es, desde el día que tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador, tú te hiciste de grandes enemigos. Te hiciste de grandes enemigos y esos enemigos te odian. ¿Y sabes por qué te odian? Porque tú hasta cierto punto, a ti hasta cierto punto se te ha dado el lugar, el puesto y la autoridad que ellos tenían en un día, en un tiempo en el pasado.
Y por eso nos odian, porque Dios a nosotros, siendo mortales, habiendo sido hechos menores que los ángeles, Dios nos da mayor autoridad, mayor poder que esas huestes espirituales. Y por eso dice ahí Efesios capítulo 6, mis hermanos, que no tenemos guerra contra sangre y carne. Dice el versículo 6:12 de Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire, en otras palabras, ¿verdad? Ahí está nuestra lucha, mis hermanos. Allí está nuestra lucha. El creyente está en una batalla. Puede que ignores esa batalla o puede que estés muy conscientes de ella, pero y esta lucha, mis hermanos, la peleas en tu mente. La peleas en tu mente. ¿A quién le vas a obedecer? ¿A quién va a tener control de ti? Estas huestes espirituales que obran a través de tu carne y tu mente, o el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Tú lo determinas, ¿verdad? Tú lo determinas. Ahora, este peso, regresando a Hebreos capítulo 12, versículo 1, este peso, ¿verdad? Este peso, como dice aquí, que dice que nos despojemos de este peso, ¿verdad? Las cargas que llevamos. Este peso, mis hermanos, el peso, las cargas que nosotros mismos, se consiste en las cargas que nosotros mismos hemos echado sobre nosotros, ¿ok? Como el trabajo. Hay algunos de nosotros que nos afanamos por el trabajo y creemos que eso es lo máximo. Creemos que sin el trabajo nos vamos a morir. Mi hermano, la verdad es que sin Dios te vas a morir, ¿verdad? A veces nos aferramos por la carrera. Y por la carrera nos descuidamos de Dios, aún lo olvidamos. A veces nos afanamos por la familia y caray, debemos de criar bien a nuestras familias, de proveer por ellas, de protegerlas, todo esto, ¿verdad? Pero la familia no es lo más importante. A veces, mis hermanos, nos vence la pereza. Y todo esto nos aparta de andar en pos de Dios y dejamos de andar por su camino, ¿verdad? Todo eso pesa sobre nosotros y no le damos a Dios, no le damos a Jesucristo primer lugar en nuestras vidas. Y si no le damos a Jesucristo el primer lugar en nuestras vidas, nunca podemos llegar a ser sus discípulos, y lo cual es la gran comisión. No importa de qué te jactes, ¿verdad? Ahora, luego está el pecado. El pecado que tan fácilmente nos asedia, nos arrana, nos detiene de hacer lo que Dios manda. El pecado que como creyentes tenemos nos frena nuestro caminar. Y muchas veces no queremos dejar ese pecado. De manera que hay cargas, prioridades que ponemos antes que Dios, y luego hay pecados que nosotros todavía caminamos en ellos, que están muy vivos en nosotros, aún como creyentes. Y ya les mencioné cuáles son los 4 pecados principales. Hay otros, que es la soberbia, el hecho que te crees superior a otro; la sensualidad, el hecho que quieres tener sexo con el sexo opuesto constantemente; la pereza, el hecho que no quieres leer la Biblia, no te quieres disciplinar; y el amor al dinero, ¿verdad? Por el amor al dinero mientes, robas, engañas, etcétera. Todo esto, mis hermanos, ¿verdad? Todas esas cargas que nos echamos sobre sí mismos y el pecado que todavía está vivo en nosotros, nos detiene de seguir y de servir a Dios como Él demanda, y nos estancamos y en verdad estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo porque te estás alejando de Dios cada día. Ahora, el escritor de Hebreos, mis hermanos, da fuertes reprensiones a los creyentes en Jesús. Quiero que piensen en esto, porque algunos se pueden sorprender con esto, ¿verdad? A lo mejor nunca hemos escuchado esto. Siempre nos han enseñado, mis hermanos, que una vez salvo, para siempre salvo. Y yo creo eso. El problema es que muchos, cuando hicieron una profesión de fe, la verdad, no hubo un cambio en su interior, no hubo un cambio en su corazón, e hicieron una profesión de fe, se bautizaron, se hicieron miembros de la iglesia, pero en verdad el día que hicieron esa profesión de fe, nada sucedió en su interior.
no hubo un cambio. El Espíritu Santo no vino a morar en ellos y por lo tanto nunca se comprometen con Dios, nunca se apasionan, nunca sienten compromiso para con Dios, mis hermanos. La primera, el escritor de Hebreos, mis hermanos, da fuertes reprensiones a los creyentes en Jesús. Ahora, esto no es algo que se predica comúnmente entre nuestras iglesias, pero lo van a ver, mis hermanos, de la Biblia. Hebreos capítulo 2, 1 al 4. Fíjense lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? De manera que aquí tenemos una reprensión, mis hermanos, en estos versículos. Primeramente dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Necesitamos prestar bastante atención, mis hermanos, a la palabra escrita. Con mucha diligencia. No la descuidemos, ¿verdad? No la desechemos. No la ignoremos. Tenemos que ser diligentes y tenemos que prestar atención a las cosas que hemos oído, a las cosas que dijo Jesucristo, a los mandamientos que Dios dio desde el cielo a Moisés y al pueblo de Israel, del cual ahora nosotros somos parte. Tenemos que atender a las cosas que hemos oído. No ignoremos la palabra de Dios porque nos vamos a lamentar un día. Y dice, no sea que nos deslicemos. Si tú te descuidas de la palabra de Dios, de las cosas que Dios ha ido, que deslizarte quiere decir que vas a ir vagando. Nomás te vas a ir a vagar sin rumbo alguno, ¿verdad? Y para cuando menos para cuando menos te des cuenta, te vas a encontrar que estás bien lejos del Señor. No sabes ni dónde te encuentras. Ahora, si regresas al Señor en ese punto de tu vida, ¿verdad? Ya no te encuentras en la condición que te encontrabas cuando lo dejaste. Ya se te olvidaron cosas, ya no entiendes las cosas iguales, ¿verdad? Te deslizaste, te fuiste a vagar. Eres un vagabundo, podemos decir. Y un vagabundo no tiene rumbo hacia dónde va, no tiene propósitos ni metas ni ambiciones en la vida, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Si la palabra dicha por ángeles fue firme. ¿Fíjense lo que está diciendo Dios? Cuando los ángeles hablaron, porque Dios les dijo que hablara, y su palabra fue firme, y toda transgresión recibió justa retribución, dice el versículo 5, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, ¿en qué sentido podemos descuidar esta salvación, mis hermanos? ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos decir que estamos descuidando esta salvación? Pues mis hermanos, primeramente tenemos que comprender que no fuimos salvos solamente para no ir al infierno. Fuimos salvos porque Dios quería una familia de seres humanos, de quien Él pudiera ser padre, ellos pudieran ser sus hijos, que ellos le obedecieran, que ellos hicieran su voluntad. Eso es lo que Dios siempre ha querido, ¿verdad? Y la salvación no es nomás para salvarte de las llamas del infierno. La salvación es para que Dios tenga un equipo aquí en la tierra, un equipo de hijos, un ejército a quienes pueda enviar a hacer su voluntad, a arrebatarle las almas a Satanás, a enseñar a aquellos bebés que están entrando al reino, que acaban de creer en Jesucristo, enseñarles, darles la leche espiritual de la palabra de Dios para que vayan creciendo y lleguen a ser discípulos, fieles seguidores, obedientes a los mandamientos, que le agraden a Dios en todo. Eso es lo que Dios espera de ti, de mí. Ahora, ¿lo estamos haciendo? Esa es una pregunta que tú te tienes que hacer a ti mismo.
Es una pregunta que yo me hago a mí mismo. En los comentarios, díganme, dejen ahí un comentario y díganme si se han descuidado de esa salvación tan grande que Jesucristo les dio. Pongan ahí, me he descuidado. Pongan ahí en los comentarios, he descuidado la salvación que Cristo Jesús me dio. Y este va a ser un reto para ti, porque lo estás diciendo hasta ante el público que está escuchándome. Ellos van a ver tu comentario. Es un compromiso que estás haciendo a cambiar. Para que puedas cambiar, lo primero que tienes que hacer es reconocer dónde te encuentras, en qué condición estás. Y si no estás en la condición ideal, que traiga honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, que le agrade, necesitas cambiar y hacer cosas diferentes. Pongan ahí, me he descuidado, me he descuidado. Vamos adelante. La segunda reprensión fuerte, mis hermanos, está en el capítulo 12. En el capítulo 12 de Hebreos, en los versículos 25, es versículo 25, no 15, aquí puse 15, pero no es 15, es 25. ¿Ok? El versículo 12, capítulo 12, versículo 25 al 29, y dice así, dice ahí, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estas son palabras fuertes, mis hermanos, que no se escuchan en las predicaciones, no se escuchan de los pastores, de los púlpitos. Y simplemente nos están tratando los líderes religiosos de las iglesias, pastores, nos están tratando de cuidar de la Biblia. Pero al mismo tiempo nos hacen más daño que el bien que nos podrán hacer. ¿Verdad? ¿Qué dice esta segunda reprensión? No deseches al que habla. ¿Quién es el que habla, mis hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo dice Pedro. Toda la escritura es inspirada por Dios. De manera que el que habla, el que dice estas palabras que se encuentran en las escrituras, es mismo Dios. Y dice aquí el escritor, no deseches al que habla, no deseches a Dios. ¿Por qué? Porque no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra. Fíjense, cuando Moisés habló, la gente lo resistió, desecharon sus palabras. ¿Y qué pasó con ellos? Dios los mató en el desierto. Dios mató a todos aquellos que desecharon las palabras de Moisés. Dios los mató en el desierto. ¿Verdad? Porque desecharon la palabra que Moisés les habló. Mis hermanos, mucho menos, como dice el número 3, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Si aquellos hombres que desecharon la palabra, hablada por Moisés, Dios los destruyó, aquí nos dice que también nosotros tampoco escaparemos si desechamos la palabra del que habla desde los cielos. Palabras bien fuertes, mis hermanos. La vida con Dios no es un juego. La vida con Dios es algo muy serio que la mayoría de nosotros descuidamos. No debe ser así porque nos vamos a llevar una gran sorpresa en aquel día. Y no es necesario.
Dios tampoco lo quiere. Dios no quiere la muerte de los que le desobedecen, sino que se arrepientan, le dice a Ezequiel. ¿Para qué le sirve a Dios la muerte de aquellos de los desobedientes? Él prefiere que se arrepientan, por eso les da tiempo para que se arrepientan, les tiene misericordia para que vuelvan a Él. Pero si lo desechamos, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, tampoco escaparemos. Tampoco escaparemos. Dice que su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido que no solo conmoverá la tierra, sino los cielos. La palabra que Jesucristo dijo, mis hermanos, es más fuerte ahora que lo que era entonces. Porque Dios está por hacer algo tremendo en nuestros días, mis hermanos. Estamos viviendo en los últimos días. Y nosotros, mis hermanos, hemos recibido un reino inconmovible, el cual será para siempre. Este reino nadie lo podrá conmover. Ahora, los imperios que la gente ha levantado en el mundo, que los líderes, los reyes, los tiranos, los dictadores han levantado, esos reinos van a caer. Estados Unidos, mis hermanos, que ha sido la nación más poderosa sobre el mundo las últimas décadas, está por caer. Estados Unidos está por dejar de ser la potencia que ha sido. Si gana el partido diabólico que quiere la destrucción de las iglesias, de todo lo que es bueno, que promueven el aborto aún hasta el momento, el minuto antes de que salga la criatura del vientre de su madre. Si ese partido entra en poder ahora en las elecciones en noviembre, Estados Unidos va para abajo y el mundo va con él. Estamos viviendo los últimos tiempos, pero el reino que nosotros hemos recibido de parte de Dios es un reino inconmovible. Cuando tú te mantienes dentro de lo que Dios te pide, que cuides, que guardes, que vivas, que practiques, tú eres permanente en ese reino. Aquí te podrán quitar la vida, pero dijo Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, confía en mí, aunque lo maten, vivirá. No en este cuerpo, sino con un cuerpo celestial como el de Jesús, ¿verdad? Muy pocos creyentes, mis hermanos, saben lo que esto significa o lo que implica el reino inconmovible. Y esa es otra enseñanza. Ahorita no les voy a explicar porque nos tardaríamos mucho. Pero dice, por lo tanto, en estos versículos, ¿verdad? Por lo tanto, tengamos gratitud, ¿verdad? Por gratitud sirvamos a Dios, ¿verdad? Agradándole con temor y reverencia. Lo dice el versículo 28, ¿verdad? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Aquí está el versículo 1. Tengamos gratitud, ¿verdad? Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios. Mis hermanos, la salvación que tú tienes, hermano, hermana, no la pudieras haber obtenido de ninguna otra manera, sino porque Jesús te la consiguió y te la ofreció como un regalo. De otra manera, tu alma estuviera destinada al infierno o ya estuvieras en el infierno para ahorita. Yo también ahí estuviera contigo. Pero porque tenemos la salvación, mis hermanos, hemos entrado a un reino inconmovible y porque estamos en ese reino, nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Debemos de tener gratitud y porque tenemos gratitud, mis hermanos, debemos de servir a Dios, como dice el número 2, agradándole con temor y reverencia, agradándole, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Es algo que a los creyentes se nos olvida, que nunca nos enseñaron, que nuestro Dios es un fuego consumidor. Con Él no se puede jugar. No es un diosito que puedes manipular y mover y esconder cuando no lo quieres. Es un fuego consumidor que te conoce aún las cosas que tú mismo no conoces de ti mismo. Pongan en los comentarios
Dios es fuego consumidor. Nomás para que estén conscientes de ello. Dios es fuego consumidor. Ponlo ahí en los comentarios. Quiero ver que lo pongas ahí en los comentarios, que estás entendiendo este mensaje. No es todo un lecho de rosas, mis hermanos, para con Dios. No es todo bendiciones y galardones y prosperidad. Lean el capítulo 11 de Hebreos, mis hermanos. Ninguna de esas personas que menciona allí tuvieron lo bueno. Les fue mal, les fue como en feria, los mataron, los cortaron en dos. Pero tenían su fe puesta en Dios y en la promesa que les había hecho. De manera que, siendo que nosotros hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Porque la tierra va a ser deshecha, mis hermanos. Si ustedes están pensando que su hogar, que la casita que tienen, el palacio que tengan, ahí van a vivir por la eternidad, están muy equivocados. Eso va a ser deshecho. Pero nosotros tenemos un reino inconmovible y por eso debemos de tener gratitud. Por gratitud debemos de servir a Dios, agradándole con temor y reverencia, considerando que nuestro Dios es un fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuidado. Considerando el tiempo, mis hermanos, que tienes de ser salvo y el tiempo que has estado en la iglesia, ¿ok? ¿Desde cuándo eres salvo? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo has estado en la iglesia? ¿Crees que le has hecho justicia a todo ese tiempo? ¿Has estado aprovechando el tiempo o has estado viviendo para ti solamente ignorando a Jesucristo y a tu Padre Dios? ¿Has estado creciendo en todo este tiempo o todavía eres un niño que necesitas leche, que no le pueden criticar ni reprender porque luego se ofende y llora y se va de la iglesia o se cambia de iglesia, ¿verdad? ¿Te has convertido en siervo de Dios o todavía estás buscando que te sirvan? ¿En tus oraciones acaso nomás estás pidiendo, Señor, dame, Señor, dame, Señor, sáname, Señor esto, Señor aquello? Dame, 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 dame. ¿O le estás diciendo, Señor, qué quieres que yo haga? Señor, muéstrame tu voluntad. Padre, aumenta mi fe para poder obedecerte y para ir, Señor, a donde me llamas, aunque yo no lo entienda. ¿Te has convertido en un siervo? ¿Crees que has agradado a Dios en todo este tiempo? ¿Crees? Recuerda, mi hermano, mi hermana, que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Ya lo mencioné varias veces hoy. Dios es un fuego consumidor. ¿Y a quién va a consumir, mis hermanos? ¿A quién puede consumir? Puede consumir a aquel que ignora el tiempo, que desaprovecha el tiempo. Puede consumir a aquel que no está creciendo a lo largo del tiempo. Aquel que nunca llega a ser siervo. Aquel que no le agrada a Dios en todo tiempo. Los puede consumir. ¿Por qué creen que está ese versículo ahí, el versículo 29? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y queriendo decir que si no tenemos gratitud, ni servimos a Dios por ella, ni le agradamos, pues hay de nosotros. Puede que a lo mejor no seamos de Él. Fuertes palabras del escritor de Hebreo. Y yo sé que seré criticado por esto, porque estoy hablando lo que estoy hablando y lo estoy diciendo como lo estoy diciendo. Desgraciadamente muchos pastores no lo quieren hacer. Tienen miedo que la gente se les va a ir, que la gente ya no va a regresar. ¡Que no regresen! Porque lo contrario solamente se están engañando. Que no regresen y Dios quiere que por allá Dios los zarandee en el mundo al punto de que se reconozcan que andan mal, que se arrepientan y puedan volver al Señor. Estos pasajes que hemos visto son bíblicos, pero no es palabra de Dios que se enseña en nuestras iglesias. Esto no se enseña. Esto casi nunca lo has escuchado tú. A lo mejor nunca lo habías escuchado. Y si tú estás leyendo y obedeciendo y practicando la palabra de verdad, bien podemos decir que estás avanzando en el camino del Señor. Ahora, sí, claro que habla de lo negativo, pero también habla de lo positivo. Este capítulo o este libro, mis hermanos, también habla de lo positivo, ¿verdad? Nuevamente, leo esta parte.
estos pasajes que hemos visto son bíblicos, pero no es palabra de Dios que se enseña en nuestras iglesias. La mayoría de ustedes no habían leído ni escuchado estos versículos. Pero si tú estás leyendo y obedeciendo y practicando la palabra de verdad, bien puedes decir que estás avanzando en el camino del Señor. ¿Sí? Pero si no estás alimentándote de la palabra, leyéndola, bien podemos llegar a la conclusión de que tu vida, de que tú has y estás retrocediendo en tu vida como creyente. Lo primero que necesitamos es conocimiento. Ese lo obtenemos al leer la Biblia. Lo segundo que necesitamos es entendimiento. Eso lo hacemos al meditar en la palabra de Dios y al estar en oración con Dios. Ahí es donde te das cuenta de cómo usar la palabra, de cuándo actuar, ¿verdad? Tú puedes decir todo lo contrario, pero los frutos que tú produces te dilatan. Uno puede decir que es el siervo más grande, la persona más humilde, el siervo más, ¿verdad? Humilde ante Dios. Pero tu fruto dice la verdad, dice otra cosa. Todos producimos fruto. Yo produzco fruto, tú produces fruto. Puede que tu fruto sea bueno, puede que tu fruto sea malo. Dijo Jesucristo, por sus frutos los conocerán. Y por tu fruto te podrás dar cuenta y otros se darán cuenta si andas cerquita de Dios o si andas bien lejos de Dios. Por tus frutos la gente se podrá dar cuenta si vives una vida íntima con tu Padre Dios. Sí, por tus frutos. Por la doctrina limitada, mis hermanos, pónganme atención. Y yo sé que puedo recibir muchas críticas por esto, pero tengo que hablarlo. Por la doctrina limitada que se nos ha enseñado en las iglesias, doctrina limitada. ¿A qué me refiero? No enseñamos todo el consejo de Dios. Enseñamos nomás, tomamos las partes que nos gustan, que nos agradan, que nos convienen de la Biblia y eso enseñamos como doctrina de Dios. Pero esa doctrina está limitada, ¿verdad? Tenemos que admitir, mis hermanos, que estamos faltantes para con Dios. En otras palabras, no le agradamos como pensamos que le agradamos. Ahora, muchos están empezando a agradarle. Los del grupo conforme al corazón de Jesús, yo sé que algunos, no todos, algunos de ustedes no se conectan y probablemente los voy a venir sacando en la siguiente semana, ¿verdad? Si no dejan comentarios. Pero algunos de ustedes están creciendo, están leyendo la Biblia, me comentan, pastor, wow, miren nomás lo que descubrí aquí en este capítulo de Jeremías, miren lo que dice, parece que le está hablando a la iglesia. Algunos de ustedes están creciendo. Algunos de ustedes ya dejaron ser flojos. Algunos de ustedes ya se están disciplinando. Están siendo más diligentes para hacer lo bueno. Sí. Y nosotros, mis hermanos, por la doctrina limitada que se nos ha enseñado en las iglesias, tenemos que admitir que estamos faltantes para con Dios. No le agradamos. Y nuestra relación con Jesucristo no es tan íntima como creemos que es. Aunque algunos de ustedes nuevamente tengo que reconocer también, algunos de ustedes están empezando a vivir más íntimas con Dios. Y se ve, yo lo puedo ver. Me lleno de gozo cuando veo esto, me lleno de gozo. Porque hay personas que están leyendo la Biblia. Hay personas que dicen, wow, pastor, estas enseñanzas se necesitan en la iglesia. Y es cierto, porque la mayoría de las enseñanzas que se enseñan en la mayoría de las iglesias no conmueven a nadie, no llevan a nadie a cambiar, a nadie, mis hermanos. Hermano, hermana, determina cómo se encuentra tu vida espiritual. Hazte un examen espiritual. Considera cuáles son los frutos que se ven en ti. Pregúntale a alguien de confianza qué piensan de tu vida espiritual. A lo mejor te dicen que eres un hipócrita. Pero si te lo dicen, en lugar de que te molestes con ellos, agradécelos. Agradéceles que te están diciendo la verdad. Porque tú puedes creer que eres bien espiritual. Pero otros ven la persona que verdaderamente eres. Y tú lo sabes por dentro.
Porque el Espíritu Santo te redarguye. Y si no te redarguye, entonces necesitas a Cristo como Salvador. Determina hacer lo que tengas que hacer para retomar el camino del Señor nuevamente. A lo mejor simplemente necesitas empezar a leer la Biblia. Créanme que el 99% de los creyentes en las iglesias necesitan leer la Biblia. Yo necesito leerla más también. Y créanme, cada vez que les digo que hagan una tarea de lectura, yo la tengo que hacer porque me surgen preguntas. Y qué bueno, qué bueno. Por último, mis hermanos, aquí hablando de las diapositivas, podrás decir, he estado retrocediendo y no sé dónde empezar. Podrás decir, he estado retrocediendo y no sé dónde empezar. Muchos de ustedes tendrán que aceptar esto, que han estado retrocediendo en sus vidas espirituales y no saben dónde empezar para volver a Dios. Lo primero, mis hermanos, otra vez, comienza a leer las Escrituras. ¿Dónde empiezas? Empieza con Génesis. No empieces con Juan. No empieces con Juan. Es lo que nos recomienda. A mí fue lo que me recomendaron cuando primero conocí a Cristo como Salvador. Y es lo que he escuchado a muchos predicadores recomendar, que empiecen con Juan. Si tú empiezas con Juan, tú no vas a entender lo que está sucediendo en el libro de Juan. Empieza con Génesis. No, nunca empiezas a ver una película mediación, ¿verdad? Porque no tiene chiste. ¿Por qué? Porque no sabes el trasfondo de la historia, ¿verdad? No conoces el trasfondo, ¿verdad? Y no te vas a emocionar tanto cuando empiezas a mediación o al final. Hay algunos que empiezan a leer el libro de Apocalipsis y luego andan asustados y espantados porque dice cosas muy feas. Pues sí, empieza desde Génesis, porque ahí es donde empieza Dios. Ahí dice, en el principio. ¿Y saben qué? Para los que empiezan a leer Juan, el libro de Juan, para aquellos que les recomiendan que lean el libro de Juan, ahí dice, en el principio también. En otras palabras, si empiezas a leer el libro de Juan, vete al principio, porque ahí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo habitó entre nosotros. De manera que si empiezas a leer a Juan, hazle caso a las primeras palabras en el principio y vete a Génesis, ¿ok? Nuevamente, mis hermanos, empieza a leer las Escrituras. Es lo que tienes que hacer. Es el primer paso. No seas flojo. Ahora, quiero levantar a los que sí están caminando por el camino del Señor. Este mensaje no quiero que sea totalmente reprensión, ¿verdad? Porque reprensión es lo que da Dios. También quiero hablar a aquellos que sí se están esforzando. Yo sé que son una minoría, pero se están esforzando por conocer lo que Dios quiere para ustedes, lo que Dios pide de ustedes. Están reconociendo que están en una batalla, que son parte de un ejército, que Dios espera que sean fieles y también quiere que tengan una vida íntima con Él. Para ustedes, mis hermanos, les dejo esta tarea. ¿Qué es lo que debes de estar haciendo? Hebreos capítulo 12, es un resumen de algunas cosas que debes de hacer para que te consideres una persona que está avanzando en el camino del Señor. No es el capítulo 12, mis hermanos, es el capítulo 13. El capítulo 13 es un resumen de algunas cosas que debes de hacer para que te consideres una persona que está avanzando por el camino del Señor. Toma acción hoy. Lee para todos, tarea, lean el capítulo 11, 12 y 13. Si los dejé heridos, porque la cirugía les dolió y no le puse anestesia. Si los dejé heridos, porque la palabra los dejó heridos, más bien. Yo la hablé,
pero Jesucristo la declaró, no la dejó escrita. Y si quedaron un poquito doloridos, lean el capítulo 13 y cobren ánimo. ¿Ok? Lean el capítulo 13 de Hebreos y cobren ánimo. Y cuando estés haciendo esas cosas, puedes decir amén, gloria a Dios. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Vivo